Sonko ibizuk zutiwarmikan. Sonko ibi ishkaihuascanku. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, con la columna de laburantes en colaboración con la voz del obrero del compañero Galeano, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano, Omar Rombolá, y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los miércoles a las 22 horas por streaming en Radio Semilla con una retransmisión los domingos de 11 a 13 o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Cómo va la vida? Acá estamos, Tanito, como siempre luchándola. Estamos hablando que el día lunes se cumplieron 49 años del último golpe cívico-militar y empresarial, porque obviamente ahí tuvieron mucho que ver las empresas en este terrible golpe de estado que tuvimos los argentinos desde el año 76 hasta el 83. Un año donde encima tenemos un gobierno que es como que lo quiere tapar, quiere ocultar la historia. La verdad que no sabemos qué es lo que quiere hacer. O sí, realmente sí sabemos lo que quieren hacer. Quieren taparlo, quieren ocultarlo, lo quieren como y vanagloriar a esos hijos de mil puta, porque otra palabra no me queda, que ojalá, como bien decía la canción de los Caballeros de la Quema, un buen cáncer en los huevos para los Galtieri y para los Macera. Por otro lado, son los mismos sectores económicos que están detrás de este gobierno, el poder económico que está detrás de este gobierno, el que estuvo detrás de las botas y los fusiles en los años de plomo, ¿no? En los años 70, donde, como muy bien vos planteabas, Seba, una dictadura patronal militar, ¿no? Una dictadura de la clase capitalista, de los empresarios. Eso está muy claro cuando en el 70% de los casos de obreros detenidos, desaparecidos, fueron entregados por sus propias patronales. Las patronales daban datos de los trabajadores a los militares para que los chuparan, los secuestraran, los asesinaran, los torturaran, ¿no? Está el caso muy conocido de Ford, donde el quincho de Ford fue transformado en un centro de tortura, donde 50 trabajadores de la planta pasaron por ahí. Tenemos el Rápido del Norte, donde el propio gerente participó de la mesa de tortura a las que eran sometidos sus trabajadores, ¿no? Tenemos la pensión de Asindar, donde se transformó en un centro clandestino de detención. Asindar, cuyo uno de sus prominentes gerentes era Martínez Dios, ¿no? Así que, bueno, y podemos seguir planteando, ¿no?, la responsabilidad empresarial en el genocidio. Hay una investigación muy importante que quiero recomendar que se lea, que es la de Victoria Basualdo, la de Flaxo, esta investigación, ¿no?, de Victoria Basualdo, que plantea la participación del empresariado en el genocidio y cómo se transformó en dirección del genocidio la clase empresarial, la clase capitalista. Entonces, no nos cabe la menor duda que defienden esto porque lo volverían a hacer. Si lo necesitan, lo volverían a hacer. Tal cual, y nombraste empresas que en el día de hoy siguen comprometidas junto con el gobierno. No nos olvidemos de Mercedes-Benz,
ni hablar del grupo Macri, que fue saldada su deuda con el Estado, el grupo Techin, el grupo Fiat, el grupo bien nombrado Ford, no hablemos del Citibank, del banco francés, cuántos que tuvieron esa deuda inmensa y esa deuda pasó al Estado, el Estado se hizo cargo de esa deuda, que fue la mitad del total de la deuda que generó esta dictadura. No nos olvidemos que aumentó la pobreza, pasó de un 5%, si no me equivoco, a un casi 38%. Realmente fue terrible, y en números es catastrófico. Exactamente, porque la política del plan Martínez Dios, una política muy similar al plan Milei, fue lo que destruyó, buscó cambiar la estructura del modo de acumulación capitalista en el país, destruir en gran medida una gran cantidad de fábricas, de puestos de trabajo, en pos de una política de apertura económica donde la clase trabajadora fue la más perjudicada, ¿no? Tanto por la destrucción del empleo como por, digamos, la masacre que se realizó sobre la clase trabajadora, porque si hubo un direccionamiento de la represión fue hacia la clase obrera. La clase obrera fue el blanco de la dictadura de Videla, Martínez Dios. Entonces hay que ser claro, el blanco principal de la dictadura fue la clase obrera y una dictadura direccionada por los empresarios. Siguen los mismos, vuelvo a repetir, siguen hasta Techín, siguen en el mismo lugar. Así que volvemos a lo mismo de siempre, sin las empresas o sin los grandes terratenientes no hubiesen logrado esta dictadura, este golpe de Estado, obviamente, y sin la ayuda también de los civiles, porque tuvieron cuantos entregadores, cuantos infiltrados, entre comillas, cuantos que iban entregando compañeros de trabajo. Terrible. Sí, eso es fundamental y hay que marcar el rol de la burocracia sindical para eso, ¿no? La burocracia sindical, por un lado, participando de la AAA, secuestrando compañeros, asesinando compañeros, y por el otro lado, siendo, digamos, un apoyo logístico y colateral a los grupos de tareas de la dictadura, en los que muchos participaron, ¿no? Muchos integrantes de la AAA participaron de los grupos de tareas junto a los milicos. Eso, por un lado. Tenemos entrevistas realizadas en la movilización del 24, entrevistas a trabajadoras y trabajadores que son muy interesantes y bueno, van a estar circulando en este programa. Así es, y también vamos a hablar de lo que todos los miércoles sucede, que es la marcha de los jubilados, cada vez más multitudinaria y cada vez más militarizada, cada vez más policías, cada vez más cerrado el tránsito, que no quieren que cierren, lo cierren ellos mismos, pero la gente se sigue movilizando, la gente sigue estando presente, haciéndose presente y cada vez en mayor medida. Bueno, y sobre lo que sucedió hoy a la tarde, tenemos también algunos testimonios que se van a reflejar en este programa. Y también, como adelantaba al principio del programa, tenemos la columna de los laburantes, en colaboración con La Voz del Obrero, junto al compañero Galeano, donde vamos a estar hablando de la burocracia sindical. La burocracia sindical, ¿no? Recién nombrábamos un aspecto que es la participación que tuvo en la dictadura y contra el clasismo, contra los trabajadores que querían luchar de manera independiente, esta burocracia sindical que aportó integrantes a la AAA y a los grupos de tarea de los milicos, que señalaban a los compañeros en la fábrica y que hoy los siguen señalando para ser despedidos a aquellos que se oponen a la patronal y que buscan una organización independiente de los trabajadores. Así que, si te parece bien, Tanito, vamos a darle inicio al programa. Dale, Seba, vamos a darle el inicio al programa y vamos con un tema musical.
Vamos las bandas. Sonkoi untas manakan, sonkoi ancha adu. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Sonkoi untas kanchu, sonkoi untas kanchu, mana, mana, sonkoi untas mana. Rumbo al matadero, voy cantando un pan rock. La rotonda explota, vamos compañeros, que se viene la insurrección. Todo apretujado, te mando un mensaje y me duermo aquí de pie. Se vienen despidos, ayer asamblea y mañana estoy con los chicos, pero hoy nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Hoy nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Piquetera ya es, y en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas, Plantá tu música. plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. En tu hogar, piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y este miércoles 26 de marzo estuvimos participando de la marcha de los colectivos de jubiladas y jubilados. Ahí pudimos reflejar cómo la represión policial, la provocación policial de Burlich, Milei y de los grupos más concentrados sigue descargándose sobre esta vanguardia que son los jubilados y jubiladas, esta vanguardia de lucha que sigue siendo un centro de atracción para la resistencia. Vamos a los testimonios de la marcha. La inunda, que me déjame pasar, me dice el botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Compa, ¿cuántos compañeros atendiste ya? Compañeras, compañeros. 4 por lo menos, 4 yo solo. ¿Con qué tipo de lesión? ¿Gases? Gas pimienta en la cara, directo en la cara el compañero acá. Entero, así, directo a la cara. Contra los jubilados que están peleando por un poco de más de salario, para no morir de hambre. Gracias. Desde que ya está en la lucha y el piquete en tu hogar, piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Lo primero que quiero decir, quiero que me tengan un poco de paciencia porque ando con una costilla fisurada. Y esa costilla fisurada
se debe a que el miércoles 12 me la fisuró la gendarmería. Esos siniestros fachos, los súbitos de la otra siniestra personaje llamada Burri y del otro personaje llamado Milei. Pero les quiero decir algo, más fisurado tengo el alma, porque el pibe Pablito vino a apoyar la lucha de los viejos y de las viejas miadas y cagadas y delincuentes como nos tratan. Vino a apoyar nuestra lucha y le volaron la cabeza. Tenemos una abuelita que no murió de casualidad y un pibe que le sacaron el ojo y eso no lo dice nadie. Y yo estoy aquí porque le he jurado al alma de Norma Pla, esta vieja entrañable y cansadora de luchar, que voy a morir en las calles, reivindicando el nombre de ella. Y me siento orgulloso, compañeros, porque como dijo Cacho, sí, trabajé en el Hospital Evita de Lanús, era un simple camillero, pero tuve el orgullo y el honor de conocer a la mamá de Pablito Grillo, porque la mamá era trabajadora del laboratorio. Por eso, compañeros, los viejos le debemos una muy grande a nuestro querido compañero Pablo, y que se cure, porque lo queremos tener con nosotros acá para llenarlo de besos y de abrazos. Y también les quiero agradecer, miren cuántas cámaras, inmensa la cantidad de cámaras que tenemos todos los miércoles, se arriesgan su vida ellos, sin embargo están, compañeros, en todos los mensajes les digo lo mismo, al pueblo, a mi pueblo, al pueblo argentino, como dijo Tupac Amaru, rebélate sangre, rebélate hasta la muerte, pero para echar a un tirano no hay que cambiarlo por otro tirano. De una vez por todas, que los trabajadores tomen conciencia que tienen que formar un movimiento independiente para echar a la mierda al sistema inmundo, putrefacto llamado capitalismo, para instaurar de una vez por todas el socialismo, carajo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de mafias! ¡Basta de lacayos en el gobierno! Querido pueblo mío, levántate y anda, levántate con fuerza. ¡Vamos! ¡Rebelión y argentinazo, carajo! Piquetera, cortando la ruta entera, porque como debe ser no le alcanza. Con este clima de lucha y movilización, hoy estamos en los 1722 miércoles de los jubilados en este lugar frente al Congreso. No es una lucha que empezó ayer, es una larga lucha que ahora, con este gobierno que es fiel expresión de los grandes grupos económicos que dominan este sistema capitalista mundial y nacional, lo expresa con toda claridad. Por eso, acordando con todo lo que aquí se habla, acordando con la fuerza con que se expresa, acordando con los puntos de lucha que tenemos, porque el haber jubilatorio mínimo, que era en el mes de marzo de 273.000 pesos, en el mes de abril, con este 2.4%, es de 280.000 pesos en abril. Con esos 70.000 del otro bono, hay que vivir con 350.000 pesos. Esto estamos hablando del 65-70% de toda la cantidad de jubilados en nuestro país. Compañeras, compañeros, se termina la moratoria de la cual hemos luchado, porque más de la mitad de la población económicamente activa no está registrada, desocupada, subocupada. Por lo tanto, a donde apunta este gobierno, que es lo que quiero dejar aparte de todo lo que se dijo acá acordando, es lo siguiente: nosotros hemos logrado esta solidaridad de la clase trabajadora y del pueblo trabajador con los jubilados a partir de que pudimos lograr la unidad de organizaciones de jubilados
en unidad de acción con puntos programáticos comunes que vamos a ratificar este sábado. Ese fue el embrión de lo que estamos hablando, de mantener estas jornadas de lucha. Y esto queremos aclarar ahora también otra situación. Tenemos aliados, tenemos lucha, estamos coordinando con organizaciones sindicales, sociales, gremiales, en lucha. Y además han adherido una cantidad de organizaciones sindicales, territoriales, sociales, a este apoyo a los jubilados. Decir con mucha claridad por qué la unidad. Esto no es una lucha de los jubilados actuales. Acá están liquidando, como lo hicieron anteriormente en el melemismo que dio lugar a estos miércoles, el sistema previsional argentino. ¿Qué estamos planteando nosotros? Compañeras, compañeros, no perdamos de vista, solo con estímulos, solo con decisiones de grupos, no vamos a lograr lo que tenemos que lograr, que estos gremios, inclusive la lucha social, la lucha política, la lucha que se viene librando, tomemos conciencia de que acá lo que están liquidando lo van a hacer ahora con más profundidad, con la reforma laboral y previsional. Ya esto está previsto, ya esto se va a llevar a cabo en poco tiempo. ¿Y a dónde apunta todo esto? A lo que acá hablamos todos los miércoles y que hoy quedó bien definido. La política del Fondo Monetario Internacional es llevar a cabo la política de los grandes grupos económicos que dominan este sistema y por lo tanto a donde apuntan ahora inmediatamente en nuestro país, al igual que lo hacen con los demás países vecinos y con toda la fuerza de todo el mundo. Apuntan a terminar con el sistema público de reparto, de solidaridad intergeneracional y a llevar todo esto a la creación del sistema privado de jubilaciones, las AFJP famosas que hoy se están instalando en nuestros vecinos de América Latina y en todos los países. Por lo tanto, la unidad con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales, con todas las organizaciones en lucha, es para lograr realmente impedir eso y poner un verdadero sistema público de reparto intergeneracional. ¿Para qué? Para que podamos realmente partir de un haber jubilatorio digno para una vida digna. Y en este sentido, unidad con puntos programáticos comunes, unidad en la lucha y contrarrestar la ofensiva del poder en nuestro país y en el mundo con una contraofensiva nuestra ideológica y política. Y en el camino de la unidad amplia, de la unidad programática, vayamos, como acá también se expresó, uniéndonos para poder gestar en nuestro país la alternativa política para poner fin no solamente a las consecuencias de lo que están haciendo, sino a la causa de lo que están haciendo, que es la existencia de este capitalismo, de este sistema explotador. La esencia del capitalismo es la explotación de la clase trabajadora y como tal nosotros luchar contra este sistema y construir el verdadero poder que es necesario de la clase obrera, que ellos dicen que lo van a terminar hasta sus últimas consecuencias y no soy el poder, y nosotros les decimos que vamos a construir esa fuerza con ideas comunes de unidad para terminar con este sistema capitalista. A la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma nomás. El fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, me dice el gato y botón. Que no me sigue, que no me te, ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque con no debe ser, no le alcanza. Acá estamos, los jubilados rebeldes.
en este acto los rebeldes jubilados, haciendo honor a Osvaldo Bayer, a los 1.500 trabajadores rurales asesinados y sabiendo que la política que denunció Osvaldo Bayer es la política que se está aplicando ahora de exterminio a los jubilados y de tirar a matar. Recién acaban de pasar las motos. ¿Para qué carajo pasan las motos? Para asustarnos, para que nos sigamos reclamando, porque en este momento el Fondo Monetario, que es el que nos gobierna de verdad, junto con Techín, los de Aluar y compañía, están discutiendo de dónde mierda sacan más guita para pagar la deuda y para la fuga de capitales. ¿Y saben lo que están discutiendo? ¿Qué otro golpe nos dan a los jubilados? ¿Cuánto más nos roban? ¿Cómo se liquidan las jubilaciones especiales de los mineros, de los colectiveros, de los docentes? Siguen usando la plata de los trabajadores, la plata de los jubilados, para hacerse su riqueza y llevársela para afuera. Algo habremos hecho, que hemos logrado que la CGT convoque a un paro tardío, aislado, pero paro al fin. Esa es la unidad que queremos con los trabajadores de todos los gremios. Por eso, para el 9 y el 10, queremos 36 horas de paro. Que el 9 los obreros salgan de las fábricas y puedan venir al acto que es de los jubilados. Y eso vamos a ir a exigirle a la CGT. Queremos que el acto sea de los que abrimos este camino, que luchamos por las jubilaciones, por la moratoria, que luchamos por los trabajadores que están despidiendo, que luchamos contra la entrega del país, contra el DNU, la ley de bases, contra la represión. Muy bien, vengan al acto nuestro. No queremos que lo copen. Por eso vamos a ir a la CGT a exigirle eso. Y el sábado en nuestro plenario redoblaremos nuestro plan de lucha, porque vinimos y vivimos para luchar hasta terminar con Milei, con Bullrich, con Caputo y todos los que le ayudan a gobernar. Jubilados estamos todos los miércoles acá, pero en la medida que los trabajadores no comiencen a luchar junto con nosotros, esta lucha no se va a ganar. Y tenemos que ir por todo, por salario, por los puestos de trabajo, por jubilaciones dignas. Eso es, compañeros, lo que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que trabajar juntos, todos unidos, para seguir adelante con esta lucha. Porque el gobierno, como vemos, en un año, la Bullrich ha gastado más de 40.000 millones de pesos para armar a estos parásitos represores. Más de 40.000 millones de pesos. Y después nos dicen que no hay plata para aumentarnos a nosotros la miserable jubilación que cobramos. Por eso, compañeros, más que nunca, unidad, fuerza y todos juntos contra Milei. ¡Fuera Milei! Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. ¡Tacunapa de hablar!
siguiendo con el programa, le damos paso a la columna de los laburantes en colaboración con La Voz del Obrero y nuestro compañero Galeano. Lejano entre Mantamuni, Ñanan Chanchazuni, Imaina Purinki, Aika Escuela Tareranki, Simis Niki, Infinitas Luna y Cuna. Bajo el farol, el sudor marca el reloj. Manos fuertes luchan al sol, unidos late el corazón. Hierro frío martilla el suelo, la fábrica ruge un solo vuelo. En el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Hola, hola, muy buenas tardes nuevamente en una emisión de Laburantes. Acá tenemos al compañero Omar Romborá, Gustavo Galeano, haciendo obviamente Laburantes. Y en esta oportunidad queremos hablar un tema que nos parece central en esta coyuntura, en donde hay una creciente resistencia, muchas veces desviada por la acción de los movimientos sindicales, de las direcciones sindicales nacionales principalmente, las centrales sindicales, en donde se reclama la aparición de las centrales sindicales como respuesta a los diferentes golpes que viene dando el movimiento neofascista, el gobierno de Milei, en sus diferentes variantes. Y bueno, justamente vamos a tomar hoy el tema de la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es la burocracia sindical? Un término que se utiliza mucho, sobre todo en los ámbitos de luchadores y de la izquierda en general, pero nos gustaría un poco profundizar sobre qué es la burocracia sindical, por qué la burocracia sindical, cuáles son las motivaciones, cuáles son las razones por las que se constituye la burocracia sindical. ¿Qué es lo que explica el accionar de la burocracia sindical y cómo influye en las decisiones del movimiento obrero en general, de las acciones del movimiento obrero? Tosco decía que gobernaba al movimiento obrero, ¿no? Que la burocracia sindical, en ese debate que en conjunto con Rucci, un exponente de la burocracia, de la vieja burocracia sindical de los 70, y en un surgimiento de un nuevo modelo de lucha sindical, el clasismo, el sindicalismo de base, el movimiento revolucionario sindical, y diferentes exponentes que enfrentaban al modelo verticalista que gobernaba el movimiento obrero, otra propuesta ligada más al movimiento de base, ligada más a las necesidades del movimiento obrero, donde decía Agustín Tosco que la burocracia sindical pretende no solo dirigir, sino gobernar al movimiento obrero desde cuestiones administrativas. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Solidaridad.
solidarios en cada acción. Es la lucha nuestra canción. Recuerdo hace poquito tiempo, unos meses nada más, viajé a Gobernador Galvez y estuve hablando con el compañero Virulana Pereira. Virulana Pereira es un compañero que estuvo dirigiendo los piquetes en el Villazo. Y uno de los que estuvo. Uno de los que estuvo dirigiendo los piquetes en el Villazo. Y él decía en una entrevista que compañeros abnegados, compañeros que en verdad querían llevar adelante la reivindicación de la clase obrera, que terminaban enredados en la secretaría, en tal comisión, y nunca se lograba, en verdad, dentro de esa maraña, llevar adelante las reivindicaciones obreras, quedándose enredados justamente en el aparato administrativo. El aparato administrativo de la burocracia sindical. Ahogando las iniciativas del movimiento de base, ¿no? El movimiento obrero de base. Me da la sensación que la importancia de entender qué significa la burocracia sindical, qué significa casi como un sinónimo de direcciones traidoras. Uno no solamente que limita el accionar del movimiento obrero en diferentes marañas administrativas, sino también que tiene un componente importantísimo para el desarrollo de las luchas y la dirección de estas luchas. Podríamos distinguir de lo que es burocracia sindical, de lo que es sindicalismo de base, clasismo, en diferentes aspectos. Desde lo metodológico, uno plantea el verticalismo. Las direcciones son las que determinan la acción de su base, de las luchas sindicales. Hay un reclamo, bueno, es la dirección la que decide si ese reclamo se toma o no se toma, es la dirección la que decide qué medidas se van a llevar adelante, es la dirección en última instancia la que determina el resultado de esas luchas mediante la huelga o la negociación, ¿no? Otra de las características importantísimas que distinguen a la burocracia sindical es que todo lo lleva al terreno de la negociación. La única salida posible que ve es la negociación. La importancia del Ministerio de Trabajo, la importancia de las comisiones internas, la importancia de esa dirección omnipotente frente al resto de las bases, tiene que ver con que el manejo de la negociación es del sindicato. Otra de las cosas que lo pueden distinguir desde lo metodológico, la no participación de las bases, ya que lo decide todo la dirección. Las asambleas generalmente son o informativas o para refrendar lo decidido por esta dirección, y en ese refrendar realiza un conjunto de acciones desde los cuerpos delegados, desde los matones, para asegurar que no hayan voces disonantes, para asegurar que dentro de la fábrica no hayan activistas que enfrenten las posiciones del gremio. Una de las cosas que decía, no sé si Bandor, aquel que está en contra de la fábrica está en contra del sindicato, y aquel que está en contra del sindicato está en contra de la fábrica. Y de alguna manera determina que el accionar del sindicato está en función de las necesidades de la producción, porque entiende que capital, trabajo son parte de un mismo axioma, de un mismo binomio. Es muy interesante lo que planteaste recién, Gustavo, porque hay, digamos, distintas maneras de llevar adelante la política burocrática del sindicato. Una, directamente, que decidan los secretarios junto con la patronal las cuestiones. La otra es llamar a asamblea. Llamando a asamblea donde en general los compañeros no participan, o porque tienen miedo, o porque nunca les dieron participación, o porque no saben. Si hay una reunión aquí de trabajadores metalúrgicos, de Coca-Cola, y hay que hacer una operación a corazón abierto, y la dirige un cirujano cardiovascular,
el que va a decidir es el cirujano. Seguramente. Todos vamos a levantar la mano diciendo, bueno, hay que cortar acá, bueno, sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque también la burocracia evita que los compañeros crezcan que se formen, que avancen. Y en ese sentido tenemos que pensar en cuánto, aunque tengamos buenas intenciones, podemos asumir ese rol burocrático. Al no formar compañeros, al quedarnos siempre en el mismo lugar sin hacer que otros, sin formar cuadros, militantes de la clase para que ocupen lugares de decisión, de responsabilidad. Es decir, en cuanto a ese método, muchas veces en el sentido de que los compañeros no crezcan y eso, no lo estamos reproduciendo. Delegar responsabilidades. Exactamente. Es decir, se ven muchos lugares que más allá de que las buenas intenciones, seguramente, siempre los mismos compañeros son los que dirigen, siempre hay, las mismas caras, los mismos en el sindicato, digamos, y cómo, de alguna manera, la necesidad, no solo de rotar, sino de hacer crecer a los compañeros, ¿no? De formar a esos compañeros para que también sean ellos futuros dirigentes. Hay que entender una cosa, en una fábrica no hay democracia, en una fábrica impera la dictadura del capital, y en ese sentido la formación de los compañeros, estimular a los activistas, estimular a la formación de los compañeros es muy importante, porque es lo que va a asegurar que la respuesta frente al ataque de la patronal sea firme, sea sólida, cuando más se extiende la formación en la base, cuando más se extiende en la participación y el compromiso de los diferentes compañeros de los diferentes sectores. Si solamente decide uno, si solamente decide la comisión interna, y es muy seguro que a puerta cerrada los compañeros, o por debilidad, o por impericia, o por negligencia, e incluso por querer traicionar a los compañeros, están los compañeros que no quieren traicionar, pero que tienen un método burocrático, y los compañeros que ven al puesto delegado como una posibilidad de negocios. Bueno, en ese cruzamiento lo que garantiza que los desvíos sean los menos posibles y garantiza que la decisión de la mayoría sea respetada es la mayor formación y la participación de los diferentes compañeros. Hablando de negocios, vamos a este pequeño informe que habla de la cantidad de años que los dirigentes sindicales están ocupando el cargo y de los negocios a los que llegan justamente en relación con la patronal, en contra de los trabajadores. Con el título de Sindicalismo Eterno, una investigación de Infobae del año 2022 plantea la antigüedad en el cargo de diferentes dirigentes sindicales. Estamos hablando de 2022. Al dato que voy a nombrar hay que sumarle 3 añitos en el caso de que estas personas sigan en el cargo o se hayan jubilado de viejitos y pasado a la actividad empresarial, como ya están, o muertos en el sillón del sindicato o en el sillón burocrático. Tenemos a Domingo Petreca, 49 años, frente al sindicato de cementerios. En el caso del sindicato de la pintura, Pedro Victorio Zambelletti, 48 años. En aeronavegación de entes privados tenemos a Jorge Sansat, 47 años al frente del sindicato. Luego tenemos a municipales de la ciudad de Buenos Aires, Amadeo Genta, 39 años al frente del sindicato. En el sindicato de comercio, Armando Cavalieri, 36 años. La alimentación, Rodolfo Daer, 37 años. Gastronómicos de Ciudad de Buenos Aires, Dante Camaño, 37 años. Como también 37 años Luis Barrio Nuevo frente a los gastronómicos. En obras sanitarias, el flaco José Lincheri, 37 años. Y en el caso de camioneros, Hugo Moyano, 35 años. En el caso de judiciales,
Julio Piumato, 32 años enfrente del sindicato. Gerardo Martínez, el agente del batallón 601 de inteligencia, 32 años, capaz que cobre en los dos puestos. Andrés Rodríguez, 32 años en UPCN. Y por otro lado tenemos a Juan Carlos Smith en Dragado, 29 años. Omar Maturano en la Fraternidad, 28 años. Héctor Daer al frente del Sindicato de Sanidad, 21 años. En Camioneros, Pablo Moyano, 19 años. Carlos Acuña, 17 años. Roberto Baradel, 18 años. Víctor Santamaría, 17. Roberto Fernández al frente de UTA, 16 años. En la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, 10 años. Y a todo esto debemos sumarle 3 años más para redondear la antigüedad, ¿no? Estos años frente a la dirección de los sindicatos, hay que agregar que fueron en permanentes negociaciones con las patronales y desarrollando sus propios negocios al margen de los trabajadores y en favor de su propio pecunio. El caso del dirigente de comercio Cavalieri tiene un gigantesco conglomerado que está a nombre de su socio y amigo Roberto Francisco Gómez, asesor del gremio mercantil, y de su hijo Sebastián Cavalieri. El imperio Cavalieri, esparcido entre Capital Federal y las localidades bonaerenses de Lobos y Rodríguez Pérez, incluye una estancia de 5.000 hectáreas, valorada en 80 millones, un club de campo de 92 hectáreas, cotizado en 19 millones, una productora cerealera y un tambo. Además posee empresas de emprendimientos sociales, deportivos, inmobiliarias, garajes, empresas de repuestos automotrices. En total hay 9 firmas administradas desde la misma sede porteña, ubicada en la calle Beiró 4385 de la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar trabaja Sebastián Cavalieri, hijo menor del líder sindical, que figura en los papeles como socio de Roberto Gómez, de su esposa Alicia Carbone y de su hijo Norberto Gómez, aunque forma parte del directorio de 2 empresas. Según el abogado de la familia Cavalieri, Sebastián no tiene nada que ver con la firma porque es casi analfabeto, es una persona que no tiene luces, dicen. La Federala es una estancia de 5.000 hectáreas que Cavalieri posee en Roque Pérez. Allí trabajan 60 empleados y se producen 5.000 litros de leche diaria y en cada cosecha más de 3.000 kilos de soja por hectárea. Bueno, estos son solo algunas empresas. También se plantea, ¿no?, que dentro de lo que es las empresas de Cavalieri incluyen empresas de automatización y control, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un multimillonario, un empresario que no tiene nada que ver con los trabajadores. Solamente regentea, los gobierna en función de su beneficio propio. En el caso de Hugo Moyano, según un informe de Infobae, posee una empresa que presta servicios de seguridad llamada Organización de Seguridad Las Marías, otra que brinda servicios de salud denominada IARAI, una que realiza consultorías informáticas y confecciona uniformes que se llama Dixei, y una dedicada a la construcción de edificios que lleva el nombre de Ancora. Pese a que las empresas se dedican a rubros diferentes, todas cuentan con un patrón en común: gestiones poco claras y negocios casi en su totalidad realizados con el sindicato de choferes de camiones. Todas estas empresas, con excepción de la que brinda servicios de seguridad, registran domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Florida 878, piso 2, y cuentan con el mismo escribano interviniente, Augusto Galdós. Además, poseen la misma compañía de seguros. Se trata de Caminos Protegidos, que es propiedad de Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. La compañía asegura la mayoría de los camiones del país. Según Diario Andino, Raúl Álvarez, dirigente sindical de la FATAGA, Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas,
es un sindicalista y prolífico empresario. Una docena de empresas vinculadas, nombres que se repiten y una mansión multimillonaria. La firma la nota Mariana M. Fernández. Es del año 2018, pero me parece absolutamente actual para el tema que estamos tocando, ¿no? Entre las empresas en las que estaría vinculado Raúl Álvarez, según este informe, tenemos a Aarón Construcciones, Distrilogic Sociedad Anónima, Decisiones SRL, Avalén SRL, Tecnoenvases, Sociedad Anónima, el Shaddai SRL, Falpat SRL, y seguimos buscando empresas. Tenemos Tercera Edad, Sociedad Anónima, y Abastecedora del Norte, Sheper, Sociedad Anónima, Cafetier, Sociedad Anónima, y por último el Dinco Internacional Sociedad Anónima. Creo que es suficiente ilustración en relación a un empresario muy prolífero, un empresario muy exitoso, pero al frente de un sindicato, de una federación de sindicatos como es la FATAGA, que reúne a todos los Sutiaga del país, que no estaría cumpliendo el rol, está de los dos lados del mostrador, es empresario y dirigente sindical a la vez. No es compatible, y esto se da en la gran mayoría de los dirigentes sindicales del país. Bueno, luego de este informe podemos desentrañar de alguna manera cómo estos dirigentes ya no son obreros. Son empresarios. Hubo todo un recorrido histórico en donde el dirigente sindical, aún siendo traidor, aún siendo burócrata, respondía a los intereses de los trabajadores. Hoy son un conjunto de empresarios que están al frente de los gremios, al frente de los sindicatos, para maniatar, para atar de pies y manos al movimiento obrero en función de los intereses de los grupos que encabezan los diferentes gremios. Que dentro del movimiento obrero metalúrgico podemos decir que los dueños del sindicato son los Paolo Roca, los Aluar, los ArcelorMittal, que son los que de alguna manera controlan a los dirigentes. Esos dirigentes ya no tienen que ver con el movimiento obrero, son gente que quizás dentro de la UON, Abel Furlan tiene como secretario general, debe tener 6, 7 años. Como integrante del secretariado nacional tiene mucho más y es joven, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en La Matanza, para que tengas un dato, el dirigente de La Matanza hoy es Cabello, Esteban Cabello, que está hace 5, 6 años más o menos al frente del sindicato. Pero él inició su carrera trabajando dentro, que había sido ya el padre dirigente sindical, inició su carrera trabajando como chofer, trabajando en la obra social, trabajando en las diferentes oficinas. Estuvo 6 meses como delegado dentro de una empresa y pasó directamente a integrar la vieja camada dirigida por aquel entonces el ruso Dasky. Es decir, que tiene toda su vida, de los 50 y pico de años que tiene, debe tener 30 años de dirigente sindical o adentro del gremio sindical. Es decir, que tenés toda una vida dentro del gremio de un dirigente que está apenas 6 años al frente. Imagínate que son los Cavalieri, los Palacio. Bueno, Palacio palmó, ¿no? Pero tenemos otro dirigente que... Sí, el caso que salió a la luz con el asesinato de Mariano Ferreira fue el de Pedraza. Que salieron los compañeros que estaban tercerizados a dar una pelea por
pase a planta permanente y la burocracia de Pedraza los agarró a los tiros. ¿Pero por qué? Porque las tercerizadas eran de Pedraza. Es decir, Pedraza, dueño de las tercerizadas, es ahí donde lo que decía Gustavo, son patrones, son empresarios. Nunca van a defender los intereses de los trabajadores, sino simplemente se van a ir acomodando. Decíselo a los compañeros de Asindar ahí que está Brunelli, ¿no? Que también tiene tercerizadas ahí, no recuerdo ahora la sección a la que pertenece, ¿no? Me viene Villa Constitución. Villa Constitución. Sí, Villa Constitución. No, pero Villa Constitución está González, no, la otra es. Pero después ya San Nicolás. Sí, San Nicolás, sí. ¿No? Ahí tenemos compañeros que trabajan en tercerizadas. Dije Hacienda, me equivoqué, es el grupo de Pablo Roca, ¿no? Y las tercerizadas, muchas de ellas pertenecen a Naldo Brunelli. Bueno, tenemos el caso en Coca-Cola, en la planta de Pompeya, como en 2019 los delegados y el sindicato firman los despidos de 32 compañeros, aunque la Secretaría de Trabajo macrista le rechazó el preventivo de crisis a Coca-Cola. O sea, fíjense, fueron más allá de lo que un gobierno de ultraderecha o de derecha como el de Macri permitía. Es decir, el gobierno de Macri no le firma el preventivo de crisis a Coca-Cola, sin embargo, Sutiaga y los delegados de planta firman los despidos. Bueno, el mismo dirigente del gremio de los mecánicos, Pagnanelli creo que es el apellido, siempre me confundo con Pignanelli, sí, Pignanelli, ¿no? Bueno, él reconoce que ser delegado de fábrica es no un requisito, es un adicional para aquellos que quieren ser encargados para Toyota, ¿no? Que si vos sos delegado y querés ser encargado de empresa, la empresa le reconoce mejor puntaje a esa persona por solo el hecho de haber sido delegado. Decime qué fábrica, qué empresa, qué patrón, cuando vos vas a pedir trabajo y ve que sos delegado, que has sido delegado, te quiere tomar. Bueno, ahí Toyota, una empresa líder en el mundo, lo tiene como privilegio a aquellos que quieren ser parte del currículum, que quieren ser parte del empresariado, ¿no? Nosotros decimos muchas veces, más que delegado, más que cuerpo delegado, más que sindicato, parecen gerentes de recursos humanos. Y esa es la realidad, porque justamente es esa cuestión de colaboración permanente, la famosa colaboración de clase, la colaboración permanente con las patronales, en función de que al patrón le vaya bien. Y en teoría, en la teoría del derrame, digamos, si al patrón le va bien, a nosotros nos iría bien. Eso es lo que decía Van Dorn. Es lo que decía Van Dorn. El que ataca a la empresa, ataca al sindicato. Y el que ataca al sindicato, ataca a la empresa. ¿Por qué? Porque si al patrón le va bien al sindicato. Veamos entonces cómo define esta teoría del derrame este muchacho Simonetti. ¡Ay, vuelve la teoría del derrame! La teoría del derrame, va a derramar, entonces hay que esperar porque va a derramar, porque la riqueza del país es como una jarra que se va llenando y al lado de la jarra hay como pobres. Y se va llenando y uno como pobre tiene que alentar a los ricos. ¡Vamos, ricos, vamos! ¡Sean más ricos, así me llega! ¿No? Y va subiendo, va a llegar y hay expectativa. Y viene Pablo Roca y hace permiso. Y se toma lo que sobró y a la fin. Bueno, es así. Es decir, al patrón le va bien, a vos no te va bien. Sabido es. La teoría del derrame ha sido o ha tratado de meter en la cabeza de los compañeros infinidad de gobiernos, infinidad de veces, y siempre como correa de transmisión de esas ideas está la dirigencia sindical traidora, la burocracia sindical. Porque hay un elemento, yo te había nombrado hoy algunos elementos de forma de lo que diferencia a la burocracia del sindicalismo combativo o sindicalismo de clase. Justamente una de las cosas que son centrales para diferenciar
a la burocracia o al sindicalismo burocrático del otro es la concepción ideológica que tiene para enfrentar los problemas. Porque la burocracia sindical no solamente es verticalista, no solamente tiene un método en donde el que decide es el jefe, sino también parte de una concepción ideológica en donde los intereses del patrón, lo que decía justamente los intereses del patrón con los intereses del obrero son los mismos. Si al patrón le va bien, nos va bien a nosotros, ¿no? Y cuando desconoce o rechaza la idea de que la sociedad capitalista está dividida en clases sociales. Es decir, que hay intereses en pugna, intereses chocando, intereses enfrentados entre los trabajadores, la clase obrera, y los patrones, la clase capitalista. Esos intereses que chocan, que determinan en última instancia de qué lado estás vos, si no tenés nada, solamente tu fuerza de trabajo, tu capacidad de trabajar, tu fuerza laboral, sos obrero, y si tienes capital, sos capitalista. Bueno, esos intereses que chocan en el sindicalismo burocrático se desconoce. En cambio, el sindicalismo de base, el sindicalismo clasista, parte de esa diferenciación, parte de que existen intereses de clases contrapuestos entre la clase capitalista y la clase obrera. Y esos intereses son los que se enfrentan y son los que en última instancia deciden la calidad de vida que vamos llevando. La avaricia del patrón, la necesidad de cada vez acumular más ganancia, es lo que hace que quiera pagar menos salario, que vea al salario como un costo a reducir, y esa necesidad de reducir costo para aumentar su ganancia entra en contradicción con la teoría de que si al patrón le va bien, a nosotros también nos iría bien. Todo lo contrario, es esa necesidad de acumular, esa necesidad de explotar, de tener máxima ganancia, es lo que justamente demuestra que es imposible que hayan intereses comunes entre la clase capitalista y la clase obrera. Acabamos de nombrar entonces dos cuestiones, una de método y otra de concepción, otra ideológica y profundamente teórica, que es la imposibilidad de reunir los intereses, la clase trabajadora, de reunir los intereses de la clase trabajadora con el capital, con el empresario. Eso está clarísimo. Fíjense una cosa, también cómo los trabajadores, cada vez que votamos representantes, estamos votando jefes, en lugar de compañeros que lleven la voz. Cuando un empresario tiene un representante, manda un representante, por ejemplo, Pablo Roca manda a Kazajistán un representante a ver si arma un gasoducto y eso. El representante está permanentemente en conexión con Pablo Roca y con el directorio. Es decir, ¿qué hago? ¿Acepto esta cláusula? ¿No la acepto? Acá quieren que paguemos tal impuesto, no vamos a negarnos, ¿qué hacemos? Bueno, está en permanente comunicación y en consulta. Cuando los trabajadores votamos un representante, el representante se reúne con Pablo Roca, digamos, y no nos da pelota. Es decir, ¿por qué? Porque perdemos el control del representante. Los trabajadores, cuando votamos al representante, perdemos el absoluto control del representante. Por esa razón es que las asambleas, pero no son solo las asambleas, es la asamblea, pero es la construcción de organización obrera que vigile permanentemente el tema de la relación entre la organización obrera y la patronal. Es decir, una vigilancia permanente, una organización atenta, vigilante y con cabeza, o sea, que se construya y que se autoconstruya, ¿no? Sí, es dialéctico, ¿no? Es constante movimiento y un constante rehacer de la relación y de la construcción social que deviene en una fábrica de nuestras propias organizaciones, que en este caso serían el cuerpo delegado o el delegado y la base. Hay una interconexión entre los trabajadores que delegamos en alguna manera la función de representación a un compañero, que por eso es el delegado, porque le delegamos esa propiedad o esa potestad de representarnos, y los intereses
del conjunto de los compañeros que esa persona representa. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se desvirtúe la representación de un compañero o de un grupo de compañeros con los intereses del conjunto? Porque llega un momento en que parecería como que se eleva esa representación por encima del resto y predomina la decisión de esa comisión interna, de ese cuerpo delegado, o ese delegado, o si querés, ese sindicato, antes que la necesidad del conjunto de los compañeros que conforman el movimiento obrero, ¿no? En sus diferentes gremios o en sus diferentes partes. Es muy común ver, y me trae a la memoria algunas situaciones, cuando hay asambleas y cuando no existe esta cuestión de que un espíritu crítico, es decir, que se fomente ese espíritu crítico entre los compañeros, que los compañeros están mirando a ver cómo levanta la mano tal dirigente para levantarla o no levantarla, ¿no? Justamente es necesario romper esa concepción. Cada compañero debe ser en sí mismo un dirigente. Cada compañero debe pensarse, debe ser un investigador de su lugar de trabajo, un dirigente, debemos tender. Sabemos que es imposible que sea así, que todos tengan esa misma predisposición, pero es necesario que, si estamos en un lugar de laburo y queremos construir algo diferente a la burocracia sindical, debemos tender a que los compañeros participen y crezcan y se formen, ¿no? Y que se autoformen. Ahora, te decía yo más temprano que la fábrica no impera la democracia. En la fábrica impera la dictadura del capital. Es decir, que aquellos compañeros que por ahí toman posiciones que pueden llegar a perjudicar los intereses del capitalista, y cuáles podrían ser las cosas que pueden perjudicar, que surja un activismo, que surjan ideas que estén en contra de la sobreexplotación, el sobrecargo de tareas, y un montón de cosas que vemos en la fábrica, y que de repente por ahí hay un grupo de compañeros que son que empiezan a cansarse de esa situación, dicen, bueno, tenemos que organizarnos, y claro, como no hay democracia en una fábrica, generalmente esos compañeros son marcados, muchas veces por el encargado, muchas veces también por los delegados, y echados. Entonces, en esa situación, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo logramos que esa horizontalidad, cómo logramos que esa formación constante de los diferentes compañeros, que cada compañero se convierta en un dirigente, que cada compañero se convierta en un actor, que sea sujeto de su propio destino, sin que caiga bajo la mirada del encargado o del mismo patrón o de algún delegado traidor y sea echado, sea rajado de su fuente de trabajo, ¿no? Bueno, es esa tarea que es esencial. Como no hay democracia en una fábrica, como impera la dictadura del capital, y hay que hacerlo con cuidado. Es necesario actuar, es necesario formarse, es necesario lograr asambleas en un lugar de fábrica frente a diferentes hechos de injusticia, pero tenemos que hacerlo con cuidado, porque muchas veces esa acción que uno la puede ver bien, ¿no? Que uno puede felicitar de accionar en contra de alguna injusticia, tenemos que ver que tenga la cobertura del conjunto de los compañeros, que no sea uno solo, sino que sea el conjunto de los compañeros, diluir esa bronca en el conjunto de los compañeros para que tenga la cobertura de, si querés, la tapadura social, ¿no? La tapadura del tumulto, que no distingan quién es el que está teniendo ideas rebeldes, sino que se note la bronca general que surge en la fábrica o en los lugares de trabajo con una situación dada, que puede ser el despido de un compañero, que puede ser la falta de higiene, que puede ser la falta de normas de seguridad, ¿no? Entonces, esas diferentes cosas que muchas veces nosotros vemos en la fábrica y que muchos compañeros a veces actúan en soledad y la denuncian y sufren el golpe de la patronal, porque tenemos que saber también organizarnos. No es difícil organizarse, pero tampoco es gratuito, ¿no? Tampoco es libre de temores o de
de contestaciones de la parte de la patronal. Hay que saber hacerlo con cuidado. Exactamente, hay, digamos, depende del lugar, depende de la situación, depende del contexto. Es necesario un trabajo clandestino, un trabajo subterráneo durante un tiempo determinado. Con compañeros de confianza. Con compañeros de confianza. Y ese trabajo subterráneo se debe sostener sobre algunos compañeros y algunos que decidamos dar la cara, otros que sigan manteniéndose tapados. Digamos, eso es un arte que debe manejarse en cada lugar con el objetivo de proteger la organización de los laburantes, porque sabemos, como dice Gustavo, que no hay una democracia dentro de las plantas, que dentro de la planta es la dictadura del patrón. Así que está claro que para organizarse hay que hacerlo con mucho cuidado y si es necesario, tabicando, si es necesario que solamente algunos compañeros sepan de la cosa y otros no, es necesario ir organizándolo muy de abajo en una tarea compleja y necesaria, ¿no? Y gratificante, sumamente gratificante. Hay una forma que históricamente se organizó el movimiento obrero en diferentes momentos históricos, que es la realización, la formación de agrupaciones. Las primeras formas de organización muchas veces en la fábrica son 2 o 3 compañeros que se juntan, que discuten, que ven, charlan acerca de las injusticias que están habiendo en la fábrica, los problemas que hay, la falta de, como te decía hoy, de seguridad e higiene, la sobreexplotación que surge en algunos lugares, o diferentes cosas que uno va viendo. Bueno, esos 2 o 3 compañeros se empiezan a organizar, forman una agrupación, van viendo a qué otro compañero sumar, pero no hay que dejarla dentro de la fábrica. Te decíamos hoy que la burocracia sindical o las direcciones traidoras tienen por costumbre a gobernar al movimiento obrero, que el de arriba decide y el de abajo solamente acata, ¿no? Pero muchas veces como método de esa verticalidad es, o de esa forma de acción es reduciendo la acción sindical solamente a la fábrica. Entonces yo soy de Frigger y mi acción sindical solamente tiene que estar en Frigger. No tengo por qué meterme en otra fábrica porque no es mi competencia. No, eso es falso. Los trabajadores tenemos problemas en Frigger, tenemos problemas en Coca-Cola, tenemos problemas en alguna panadería, tenemos problemas. Hoy están los trabajadores municipales de la salud reclamando acá en La Matanza. Bueno, hay que ver cómo logramos sumar solidaridad y cómo esas agrupaciones que se vayan surgiendo tomen los problemas de la clase obrera, no solamente los problemas salariales, no solamente los problemas concretos que van surgiendo, que hay que tomarlos en cada fábrica, sino también los problemas que golpean al conjunto de la clase obrera, al conjunto de la sociedad, de los sectores de la diferente sociedad, la solidaridad con los jubilados, por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán visto que se pretende plantear que el reclamo de los jubilados es un reclamo sectorial, como si los... Es una cuestión de tiempo. Claro, como si los jubilados no tuviesen nada que ver con los trabajadores activos, ¿no? O se pretende que los trabajadores de la salud y sus reclamos son un problema sectorial. No existe sectores dentro de la clase obrera. Hay problemas que sí, que tienen que ver con situaciones determinadas de una fábrica o de un sector. Pero la mayoría de los problemas agravan y incumben al conjunto de la clase obrera. Es así, porque la patronal nos divide. La patronal nos divide entre nacionales y extranjeros, de planta y tercerizados, pasantes, becarios, por agencias. Después, los sindicatos, la burocracia, nos divide en gremios. Estamos... Cada trabajador o incluso por fábrica. Y muchas veces en los espacios de lucha también hay divisiones producto de la lógica de la lucha entre corrientes. Digamos, creo que tenemos que romper todas esas divisiones, romper los cercos, como decía recién Gustavo. No importa que seas metalúrgico, que seas de agua gaseosa, que seas del gremio plástico. Si hay otro trabajador que necesita la solidaridad, es importante darla porque es esencial, es una herramienta y también es un arma la solidaridad de clase
para nosotros. Es muy importante. Entonces, romper el cerco, salirse de lo corporativo, es fundamental para no caer en la lógica burocrática. No caer en la lógica burocrática y la lógica que beneficia a la patronal, principalmente, o a la clase capitalista principalmente, porque el fundamento de estas divisiones, de este accionar corporativo, surge en mantenernos divididos, la necesidad de mantenernos divididos de parte de la patronal y de la burocracia, de lograr que los trabajadores veamos solamente nuestro ombligo y no más allá, y la respuesta frente a eso es la más amplia unidad de todos los sectores. Por eso también, digamos, y esto es un debate que por ahí excede a esta columna. Irán surgiendo, sí, diferentes temas que después tenemos que abordar, ¿no? Porque incluso, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero incluso en la asamblea, ¿no? Tampoco es que la asamblea lo resuelve todo. Es un arma importantísima y hace a la mayor democracia, pero para que sea verdaderamente útil, y tiene que haber formación, tiene que haber activismo, porque muchas asambleas las lleva adelante la burocracia, te decide por asamblea, pero claro, tiene que haber masa crítica, digamos. Claro, tal cual. Y decías. Decía que otra derivación de esta discusión es, por ejemplo, el tema de los autoconvocados, ¿no? Si la pelea es por dentro del sindicato, sí, o tratando de recuperar el sindicato para los trabajadores, o es por fuera, como lo demuestran movimientos autoconvocados que se fueron dando en distintos gremios. Por ejemplo, en Jujuy, en la UTA, hace unos años, aquí, que combinaba, ¿no? Porque si bien eran autoconvocados, pero eran delegados de UTA, de distintas empresas, pero eran delegados de UTA, ¿no? Y sí, estaban organizados en UTA, pero se autoconvocaban por fuera del sindicato, ¿no? Hay combinaciones. Frente a la inacción de las direcciones sindicales. Exactamente, o sea, todo eso, hay un debate también ahí, ¿no? Autoconvocatoria, lucha en los sindicatos. Y me trajiste a la memoria una cosa que plantean muchos compañeros, la desafiliación. Desafiliarse del sindicato para no aportar más a estos granujas, a estos cagadores, ¿no? Y esto la verdad que es un tema... Otro punto. Sí, bastante difícil, porque primero que si te desafilias igual te cobran el bono solidario, ¿no? La afiliación solidaria, ¿no? Pero además, si te desafilias pero no organizás otra forma no desarrollás otra forma de organización, y le estás dando arma a la patronal y a la misma burocracia, porque acá lo importante es la organización del movimiento obrero, si querés dentro del sindicato, si querés en forma autónoma, si querés de la manera que vos quieras, pero en función de los intereses que tenemos el conjunto de los trabajadores. No hay solución de la fábrica para adentro, es una de las cosas que justamente busca la patronal, lograr la negociación paritaria. La negociación por convenio es solamente por fábricas, lo viene haciendo de hecho, de facto, en los metalúrgicos, en Asindar, por ejemplo, donde se discute a nivel general algunas cosas y se termina el arreglo final dentro de las diferentes empresas. Si no tenemos claridad acerca de quiénes son nuestros enemigos, si no tenemos claridad acerca de qué rol juegan las direcciones sindicales y por qué tienen ese rol, ¿no? ¿Por qué actúan en forma burocrática? Porque también, tenemos que decirlo, hay burocracias de izquierda y burocracias de derecha. También tenemos dentro del campo popular compañeros que con muy buenas intenciones tienen métodos burocráticos que terminan lastimando la organización del movimiento obrero. Sí, también está el tema si, digamos, la organización sindical, la agrupación sindical, debe ser una colateral de una organización política o si debe ser una organización de los trabajadores con participación de, obviamente, de compañeros que tienen su militancia partidaria, que está... Por eso, digamos, es importante que este debate, que no es un debate menor, ¿no? El problema de la burocracia, digamos, la burocracia. En cuanto el término ese de la burocracia, porque también hace que nos miremos al espejo, digamos, ¿no? Nos plantea permanentemente, nos interpela. Está en cuanto nosotros nos demos batalla a nosotros mismos y a los compañeros.
Sí, esto es un tema que muy difícilmente se va a acabar en 50 minutos, una hora de charla, ¿no? Sino que esto se ve justamente en la acción política sindical. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de llevar un debate dentro del movimiento obrero, dentro de nosotros mismos, acerca del rol que tiene la burguesía sindical y acerca de, fundamentalmente, de cuáles son las herramientas que tenemos que dotarnos para, por un lado, impedir que surjan o combatir las diferentes burocracias, pero además también ver cómo logramos tener los diferentes anticuerpos dentro del movimiento obrero para que no se desarrollen, ¿eh? Porque este es un tema que muy actual en este momento de lucha, pero seguramente más adelante en un gobierno de otro carácter también va a estar en vigencia y va a tomar nueva actualidad y mayor importancia, porque acá lo que se determina es el movimiento obrero, cómo se organiza en última instancia para resolver sus problemas dentro de la fábrica, pero también en la sociedad. Exactamente. Las tácticas son amplias, como decíamos, ya sea por fuera, ya sea intentando recuperar el sindicato. Infinidad de tácticas son lícitas cuando los trabajadores intentan dar pelea, ¿no? Organizarse para dar pelea por sus propios intereses y por sus intereses históricos. Tal cual. Yo creo que más o menos andaríamos. Y andamos como una introducción. Andamos cerrando y esto da para varios. No, seguramente no vamos a terminar. Para acá. Varias columnas. Uh-huh. Así que bueno, otra vez agradecer al Galpón 3, al compañero Hugo y demás compañeras y compañeras del Galpón de Catán. Bueno, y estamos viéndonos en la próxima columna. Dale, y te hago una recomendación final, ¿no? Los Traidores, una película de Glazer, ¿cómo se llama? Raimundo Glazer, ¿no? Una vieja película de los años 70 que trata del surgimiento de un dirigente sindical que había planteado la lucha sindical en contra de las injusticias patronales y que poco a poco se va convirtiendo en burócrata y cómo va resolviendo esa relación entre la base, el activismo y el burócrata. Así que la recomiendo. La puedes ver en YouTube, pones Los Traidores Glazer, Raimundo Glazer o Los Traidores Raimundo y la vas a encontrar. Por ahí lo ponemos también ahí abajo. Lo vamos a poner en la publicación para que puedas verla. Una película muy muy interesante de Raimundo Glazer que fue asesinado por la dictadura, ¿no? Sí, un director que dio mucho al movimiento obrero. Así que bueno, nos seguimos viendo en la próxima columna. En la próxima columna, hasta pronto. Sí. Autonomía, nunca cobarde. Entre las calles suenan tambores, ritmo de lucha, 1000 corazones. La madrugada traerá colores donde antes solo habían dolores. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión. Solidarios en cada acción, es la lucha nuestra canción. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica.
Estamos acá en el marco de la movilización del 24 de marzo con Vanina De Biasi. Debo decir que Vanina, de hace muchos años la conozco y No tanto que soy muy joven. cuando estábamos dando pelea en Coca-Cola era la que nos acompañaba en la puerta de la planta cuando estábamos perseguidos. Muchas gracias, Vanina. No, por favor, a ustedes y a nosotros por estar todos acá. Felicitaciones. La plaza está repleta, las calles de la ciudad están repletas. En todo el país hay una movilización masiva que está diciendo fuera Milei, fuera Bullrich. El pueblo se organiza a pesar de todo, de muchas cosas que pasan en este país. Porque Milei no está solo. Milei, para llegar hasta acá, reprimir, dejar entre la vida y la muerte a Pablo Grillo, haber matado al compañero Gómez en el norte de Salta, haber matado a Ivo Torres en el norte de Jujuy y haber llevado adelante esta represión hacia los jubilados, eso solo se explica por la colaboración que recibió Javier Milei de parte de macristas, radicales, pejotistas y la conducción de la CGT, que hasta ahora estuvo sentada a la mesa de la negociación y ahora está asustada porque mucha gente salió a pelear. No puede salir con sus sindicatos, sale con sus hinchadas de fútbol. Y el sindicalismo argentino se tuvo que dar cuenta de eso. Pero nosotros seguimos peleando y hoy acá la plaza desborda de gente porque hay con qué combatir este plan criminal de Javier Milei. Y este es el pueblo que lo va a hacer. Muchas gracias. Y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estás escuchando Carne de Máquina. Y como siempre, como cada programa, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Piquetera ya es, en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el látigo botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nos encontramos en nuestra columna semanal. Esta columna es post 24 de marzo de 2025, una fecha trascendental por distintas cuestiones. Digamos que este 24 de marzo se constituyó un nuevo espacio en político y de derechos humanos. En algún punto, la confluencia que implicó la actividad y el acto unitario en Plaza de Mayo significa el emerger de distintas fuerzas capaces de generar otras tendencias en las expresiones político-sindicales, político y de derechos humanos a nivel de los distintos conflictos que vamos enfrentando. A 50 años del 20 de marzo de 1975 se dio un acto de cierre del conflicto de los obreros de Praxair. Rescatamos políticamente este evento porque confluye con una metodología y una capacidad de conjunción de distintos sectores que no excluyen al peronismo o a sectores de la CGT y de la CTA que son capaces de generar un espacio unitario y de acción colectiva. Por otra parte, en la gestación de la marcha a Plaza de Mayo, de este acto y este conjunto de consignas unitarias
que se constituyó en la lectura del documento donde Elia Espen, Adolfo Pérez Esquivel, Tati Almeida y Carlotto leyeron ese documento y respetaron las consignas unitarias que se habían planteado en la trama que fue construyendo este acto. Una movilización que solo tiene referencia en aquella inmensa movilización del 2x1. En esta oportunidad, las fuerzas que responden al FIT, a excepción del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y estamos hablando del Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista y otras fuerzas menores, decidieron que lo que se había hablado en el marco del encuentro Memoria, Verdad y Justicia apuntando a este acto unitario no debía ocurrir. Que ellos no le iban a lavar la cara al peronismo. Como vimos a través de la lectura del documento, no hubo ninguna lavada de cara al peronismo, se criticaron las cosas que se tenían que criticar de toda la política de derechos humanos a lo largo de los años del kirchnerismo, y se constituyó el piso, esa base, ese asfalto sobre el que transitaron cientos de miles de personas. Este acto unitario tiene altísimo valor histórico, como lo tiene también este pequeño acto de este pequeño grupo de obreros que se constituye a partir de la comisión interna de los obreros de Praxair, porque son los mismos métodos, las mismas capacidades de unir espíritus de lucha en una sola acción. En Pacheco, en el Club El Globo, se dio este encuentro de distintas fuerzas que acompañaron el conflicto de Praxair, donde después de 90 días, de los 10 que quería despedir la empresa, 5 quedaron adentro y la comisión interna continúa consistente y siendo referente de las luchas de la zona norte y sigue siendo un punto de aglutinación de las distintas comisiones internas y cuerpos de lucha en la zona norte, así como lo es el Suteba Tigre, el frigorífico rioplatense. Digamos que en algún punto Madigraf aporta, siempre y cuando lo que allí ocurra le convenga al PTS. Un informe de la consultora Suban Córdoba da cuenta de qué manera se deteriora rápidamente la imagen del gobierno. Dicen, la política argentina es traicionera. Convertir el éxito político en cenizas en cuestión de semanas, lo que llevó meses o años construir, se puede evaporar en un instante. En este último estudio que realizaron en marzo, una primera conclusión aparece en forma ineludible. Una nueva tendencia en la opinión pública argentina que comenzó a aparecer en enero y se fue consolidando desde entonces, y es la imagen negativa del gobierno que no hace más que crecer mes a mes. Un 58% desaprueba la gestión de Javier Milei. La negatividad aumenta lenta pero sosteniblemente y parece no encontrar techo. El cambio de tono y la evaluación del gobierno se van consolidando mientras aparecen cada vez más frentes problemáticos en la agenda política. Una sangría tras otra podría ser el título de los últimos meses. Quienes estudian la opinión pública durante los últimos gobiernos saben que la lógica del desmoronamiento es bastante sencilla. Aunque los humos del poder a veces no les permiten a la dirigencia entenderla, empieza siempre con un traspié, un ruido en el contexto general. Puede ser una conferencia de prensa sobre metas de inflación, una foto filtrada en un festejo de Olivos o un discurso en Davos.
un hecho disruptor aparece y modifica el tono de la conversación pública y después de eso todo es cuesta abajo. Entonces podemos decir que lo que venimos viviendo de este gobierno que tiene todavía sin duda unas fortalezas, digamos, donde son dos opciones las que se plantean y donde las opciones políticas son de carácter extremo. Hay obviamente recambio porque las clases dominantes argentinas siempre tienen alguna y esos recambios los podemos ver sin duda en el peronismo. Lo tenemos a Sergio Massa afilándose los dientes, lo mismo la señora Cristina, lo mismo alguna alianza del peronismo con algún sector del radicalismo, o lo tenemos a Axel en la gatera de la provincia de Buenos Aires. Sin duda van a intentar, pero la profundidad de las transformaciones económicas que requiere el marco internacional del imperialismo y que en la figura de Donald Trump tienen al representante de cuáles son los métodos y las políticas concretas que se van a aplicar, sin duda vemos que no hay opciones sencillas para los pueblos y cada vez más la opción es una apuesta radicalizada que no solo enfrente al imperialismo y a sus clases dominantes locales, sino que tenga la fuerza de iniciar un proyecto alternativo. La dictadura fascista que está imponiendo Donald Trump en Estados Unidos, persiguiendo a migrantes y a todo opositor que se solidarice con Palestina, realmente plantea horizontes oscuros para el planeta. Y en este sentido, en la mirada que tengamos sobre lo local, va absolutamente ligado a lo que vaya ocurriendo en la lucha de clases a nivel internacional, a la lucha del pueblo palestino, que es el ariete que sostiene a la humanidad. Así es como una mirada sobre la totalidad de cómo están las luchas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, realmente son los elementos de análisis, de pensamiento que debemos tomar en cuenta. Sin duda, hoy, en esta columna y en la fecha que sale esta columna, nos queda el aliciente, la referencia de la dinámica y la fuerza de nuestro pueblo dispuesto a salir a la calle, de nuestro pueblo que ha perdido el miedo, que va perdiendo el miedo y que está enfrentando y disponiendo sus capacidades para enfrentar estos proyectos antipopulares, asesinos y represivos. Hasta la próxima, nos vemos. Nos vemos en las calles. Otro programa que se va acabando, otro programa que no se encuentra juntos, como siempre luchando, poniéndole el pecho a todo esto, no permitiendo que este gobierno haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera,
que los trabajadores salgan a la calle, que luchemos junto a los jubilados, junto a los universitarios, junto a los jóvenes, junto a otros laburantes que realmente la estamos pasando muy mal. A los más golpeados somos, como siempre, la clase trabajadora y el pueblo pobre. Así que, como siempre, es decir, que nos unamos, que estemos cada día más juntos, que marchemos junto a los jubilados como cada miércoles y que no dejemos que nos aplasten la cabeza. Sin más nada que decirle, les mando un abrazo gigante y un abrazo enorme para vos, Tanito. Gracias, Eva, un abrazo grande para vos, para toda la audiencia y plantear que solamente el pueblo en la calle, la clase trabajadora y el pueblo pobre van a poder frenar esta ofensiva del capital concentrado y el gobierno de ultraderecha que lo está representando, ¿no? Entonces es fundamental plantearnos que la salida es la lucha, que tiene que salir de las asambleas en las fábricas, en los territorios, la coordinación, la solidaridad, el apoyo mutuo, la acción directa. Solamente la clase trabajadora, autodefendiéndose de la represión, autoorganizándose, va a poder dar fin a esta ofensiva capitalista y poder generar una situación política de nuevo signo en favor de la lucha del pueblo trabajador, en favor de la autoorganización. Así que nada, en ese sentido creemos que hay que trabajar, que hay que colaborar, que hay que poner el pequeño granito de arena en función de que la clase trabajadora pueda emprender ese camino. Y ese camino es justamente el que estamos caminando en cada programa, en función de ese mundo nuevo que aún sigue creciendo en nuestros corazones. Un abrazo. Ishkaitu